Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A partir de ahora os hablaré de cosas incómodas, cosas que no os gustarán oír y cosas que os harán volar la cabeza o la imaginación. Todo esto forma parte de mi evolución en el pensamiento. Y no, ni es la anestesia, ni que me haya vuelto tal o pascual, o que toda opción que leo sea fruto de las pajas mentales que algunos se hacen, es sobre todo por el hartazgo de engañarme a mí mismo y de rebote a los demás. Es de ese temor infundado a expresarme como yo quiera y de la eterna espera por un Mesías que no acaba de llegar, o del típico sumo sacerdote y su superioridad moral. El punk es un producto de McDonald's, dijo Johnny Rotten, ex vocalista de los Sex Pistols. Pensad, pensad malditos, lo que quiso decir y luego me contáis. ¿No es acaso esta una frase contracultural? Os doy una pista. Muchas veces confundimos mercado libre con mercantilismo libertino, porque mientras el primero libera bajo principios éticos surgidos del acuerdo contractual, el segundo ahoga la libertad sirviéndose del poder político y la burocracia. ¿Qué es la contracultura? La contracultura es un movimiento social organizado y temporal que intenta romper con los cánones establecidos por un sistema determinado. Se presenta tanto en continente como en contenido, creando tendencias que surgen en determinadas civilizaciones y con un objetivo claro: liberar la cultura. La contracultura es tan antigua como la cultura misma. Pretender hacer un repaso histórico a todo este movimiento me llevaría una eternidad, en cuanto a que tendría que explicar cada cambio en nuestros 40 y pico mil o tropecientos mil años sobre la faz de la Tierra, así que intentaré centrarme en su variante más contemporánea. Sabéis de sobra que para toda tesis hay una antítesis y una síntesis, y cada uno de vosotros se puede quedar con la que le salga de... Os diré que el primero en acuñar este término fue el historiador Theodor Roosdak, a finales de los años 60, en su libro El nacimiento de una contracultura. Tal y como se desarrolló en los últimos 50 y pico años, pues la contracultura se relaciona con la irreverencia, la insurgencia, es como si fuera un golpe de timón, pero sin despreciar la cultura. Más bien se opone a determinadas pautas o a su funcionamiento convencional, pero en ningún caso pretende erradicarla. Podríamos situar su origen en los malvados y malotes de Estados Unidos, con la llamada generación Beat, la de los malditos u otro tipo de manifestaciones artísticas. Y así de buenas a primeras me viene a la cabeza pues Allen Ginsberg. Por cierto, os recomiendo la película rodada en falso documental Howl, Charles Bukowski, Jackson Pollock, y esto pasa por hippies, pasa por Jim Morrison, pasa por Jimi Hendrix, pasa por Janis Joplin, hasta llegar al movimiento punk surgido en Inglaterra a finales de los años 70. Se nos vende como algo que podía atravesar 4 fases a mi modo de entender: una fase tribal, una fase marginal, una fase de tendencia y una fase de moda. Y no precisamente en este orden. ¿Qué relación tiene un maorí con un hipster? ¿Un maestro zen con un broker de Wall Street? ¿Un pandillero de suburbio de Los Ángeles con Eminem? O, rizando un poco el rizo, ¿qué escuelas de marketing enseñan los métodos de propaganda de la URSS y derivados del pensamiento marxista? Sí, aparentemente es como percibimos esa contracultura, con ese halo marginal, insurrecto, antisistema, revolucionario. Pero ahora os diré por qué titulé este vídeo así. Para empezar, la contracultura no pretende el poder político, tal y como este movimiento está planteado, sino desmarcarse de moldes, corsés y etiquetas. Cuando hablas, por ejemplo, con gente feminista de tercera ola, progresistas, animalistas y ecologistas, te das cuenta de ese error de base que cometen. La contracultura no es política, es en todo caso sociología, por no ansiar el poder. Desde aquellos precursores beatniks hasta los Sex Pistols, todos han intentado vender su estética, ideología o marca. Lo que conocemos como izquierda o cierta izquierda, no vamos a meterla toda en el ajo, por supuesto, solo se ha limitado a usurpar ese inconformismo que en ningún modo les pertenece. Fundamentalmente porque desde los años 60 la contracultura es sencillamente liberal y quiere afianzar la libertad del individuo en favor de su creatividad. Por tanto, rechaza la censura, lo políticamente correcto o cualquier injerencia de instituciones gubernamentales en ese proceso creativo. Esto nos lleva a preguntarnos ¿qué no es contracultura? Esa izquierda progresista de la que os hablo no lo es,
El neofeminismo no lo es, el neomarxismo no lo es, el ecologismo no lo es, el animalismo no lo es, la policía del pensamiento no lo es, la ingeniería social no lo es, el lenguaje del laboratorio no lo es. Toda esa subcultura está, como su propio nombre indica, por debajo de la cultura. El progresismo es dogmático, excluyente y fundamentalista, y sobre todo, todos estos movimientos progres son políticos y están metidos hasta el tuétano en política. Y cuando desde ese fin político pones al pensamiento puertas mediante avisos parentales, zonas de seguridad y diseñas un pensamiento políticamente correcto que a priori segmenta la libertad de descubrimiento cultural a los demás, otorgándote una especie de licencia divina para autoproclamarte portavoz de los demás, no estás liberando. Estás adoctrinando e imponiendo una cultura antinatura, una cultura no salida de la libre voluntad del individuo, sino de una planificación social en la que el que no está conmigo está contra mí. Suicidio social, que diría Frank Zappa. Por eso no es de extrañar que haya tan pocos artistas y gente de la cultura al frente de ministerios. Su libertad se vería seriamente dañada por disciplinas de partido estúpidas. La contracultura, aunque persiga una economía capitalista, y también lo entrecomillo, puede llegar a ser muy combativa. Recomiendo, por tanto, la comparecencia de otra vez Frank Zappa ante el Congreso de los Estados Unidos defendiendo esa libertad creativa del artista, sin tabúes, sin prejuicios y libertaria, es decir, combatir la censura. ¿Qué ofrece también la contracultura? Un producto de consumo. Hasta Vivienne Westwood y Malcolm McLaren diseñaron la estética y vestuario de los Sex Pistols que vendían en su tienda exclusiva de Londres, auspiciada, que todo hay que decirlo, por un joven Richard Branson, dueño, como sabéis, de Virgin, otro empresario contracultural. ¿Veis el poco sentido que tiene asociar el punk con la anarquía y hasta cómo el anarquismo se sirve de iconos creados por el capitalismo? Esto no lo digo yo. Hace poco se lo escuché ni más ni menos que a otra vez Johnny Rotten. Cada movimiento social y cultural trae consigo un estudio de mercado, una publicidad, un marketing y sus consignas en forma de copywriting o storytelling, algo mostrado de forma marginal, que atrae pero que persigue, aparte de un mensaje cultural, satisfacer una necesidad de consumo. ¿Qué pasaría si no hubiera contracultura? Pues no sé, Picasso valdría menos que un pintor de brocha gorda. Y eso que Picasso se tenía por comunista, pero la marca, amigos, hace mucho. Os voy a contar una anécdota cojonuda cuando aquel periodista entró en el estudio de Picasso y le preguntó por qué él tenía sus cuadros apilados a la vista de todos y no temía que se los robaran. Él le contestó, sin mi firma no valen nada, sin mi marca, sin mi personal branding no valen nada. Y en contrapartida, esto también lleva a preguntarte y plantearte los abusos de la pseudo contracultura, porque también existe. ¿Por qué un homosexual de izquierda luce una camiseta del Che Guevara? ¿Por qué el movimiento grunge vestía con camisas de leñador, pantalones gastados y deportivas sucias? ¿Por qué los mods ingleses circulaban en Vespas? ¿Por qué llevaban tupés los rockabilis y cuero? ¿Hubo un mercado para cada tribu urbana contracultural? Por supuesto. ¿Y qué ocurre cuando no se entiende bien esa contracultura? Lo que se llama hoy ir de moderno y exótico. Que ocurran cosas como esta. Que una persona, después de un viaje a Japón, decida tatuarse un ideograma visto en un supermercado y descubra tiempo después que esa grafía significaba barato. ¿Qué mensaje a día de hoy cala más? ¿El patrio muerte venceremos de Fidel Castro o el Think Different de Apple? ¿Quién es más contracultural? ¿Alguien que te dice que debes morir por algo abstracto como la patria? ¿O alguien que te dice que pienses por ti mismo en libertad? ¿Cómo es posible que algo tan primario como una manzana mordida se haya podido convertir en algo tan innovador y transgresor? Si hoy en día nos dijeran que un amasijo de cables, circuitos y resistencias con un monitor se convertiría en una herramienta bonita y armoniosa, como es nuestra computadora, con miles de tipografías y posibilidades, ¿quién sino la contracultura lo llevó a cabo? Jonathan Ive, diseñador, jefe de esa marca, ¿no es acaso contracultura? ¿Qué es más ecologista? ¿Greenpeace con el Rainbow Warrior que funciona con hidrocarburo? ¿O una compañía tecnológica que aprovecha el calor de los servidores para calentar las viviendas de un pueblo danés? A fin de cuentas, ¿qué es más contracultural? ¿Un conferenciante como Milo Yiannopoulos? ¿O feministas como Christina Hoff Sommers? ¿O cualquier posmoderno vendiéndote ideas que necesitan ser refundadas 1000 veces cuando
conducen al mismo resultado. En realidad la contracultura no está cambiando. Aquí os he engañado un poco con el título del vídeo, sino que vuelve a sus legítimos dueños, quienes se rebelaron contra ese estatismo, ese institucionalismo enfermizo, controlador y manipulador de mentes, que a veces no permite avanzar sin su permiso, teniendo a ese individuo secuestrado e imponiendo sus ideas que deben ser tomadas como dogmas de fe. En ningún momento de la historia moderna, un sistema cultural prefabricado y planificado ha podido imponerse a otro libre. La policía del pensamiento que se inmiscuye en las manifestaciones artísticas jamás será capaz de anular el proyecto creativo de cualquier persona, y eso es algo que hay que celebrar. Para finalizar ya, os recomiendo vivamente el libro Rebelarse vende, de Joseph Held y Andrew Potter. Es todo un elogio a este movimiento que rompió moldes y que, a partir de cierto momento de la historia, el mundo ya nunca sería igual, porque es muy fácil convencer a las masas con argumentos posibilistas que quieren oír. Lo complicado es justo lo contrario, convencerlas con argumentos pragmáticos que no quieren oír. Y poco más, Tomás. No me deis por esto. Chao.